Nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y también vamos a trabajar Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Vamos a hablar esta mañana sobre el discernimiento. Padre, damos gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu bendición. Pedimos que tú nos guíes conforme a tu verdad y conforme a tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. La cuestión del discernimiento, mis hermanos, es quizás una de las doctrinas más atropelladas que hay dentro de las comunidades cristianas, especialmente entre los movimientos que se llaman los entusiastas. Los entusiastas son aquellos movimientos que hacen parte del pentecostalismo clásico, del carismático, pero también hace parte de todo lo que tiene que ver con esas iglesias de Dios, etcétera. O sea, todos aquellos que creemos en los dones del Espíritu, básicamente son ellos. Uno de los maltratos fuertes que se le ha hecho es que han hecho entender los movimientos que le acabo de mencionar, que entre esos estamos nosotros, y vamos a corregir de ahí unas cuestiones, es que su enfoque, cuando se habla sobre el discernimiento, su enfoque o su capacidad de ejercer la habilidad y el don o el discernimiento como tal, cuando entra en operación, hemos entendido de que solamente opera en lo sobrenatural. Y esto se debe especialmente a que cuando nosotros queremos trabajar sobre el discernimiento, se toma inicialmente Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10, donde dice: a otros se les ha dado el don de discernir espíritus. Cuando nosotros queremos abordar el discernimiento, solamente tocamos ese texto de Primera de Corintios capítulo 12 y creemos que ahí está todo dicho sobre el asunto. Y eso no es cierto. Entonces la apreciación está aislada y se ha prestado para toda clase de manoseos a esa expresión paulina que yo les acabo de exponer. ¿Cuál? A otros se les ha dado el don de discernimiento. Entonces se ha llevado casi a una prostitución el término. Entonces su empleabilidad comprensiva y aplicación que se le ha dado ha impedido que la función del discernimiento opere como realmente debe de ser dentro de la iglesia. Y una de las cosas bien fundamentales es que el discernimiento es determinante en la iglesia, porque el discernimiento, en ese punto donde nosotros vamos a trabajar, realmente su enfoque es una protección para la iglesia en cualquiera de los tiempos. Entonces no opera solamente en ese nivel supranatural o místico que nosotros creemos, o como lo hemos utilizado los movimientos que en el momento yo les señalé. Entonces, por eso mi propuesta hoy, o la propuesta que nos hace la palabra del Señor, es profundizar un poquito, de manera un poquito superficial, ¿sí?, sobre algunas cosas, y vamos a acabar en algunos puntos sobre el enfoque del discernimiento. Y el discernimiento requiere, no estoy en contra, en ningún momento lo digo, no estoy en contra de que es una habilidad espiritual, no estoy en contra. Y tampoco debemos de estar en contra que para afinar el discernimiento necesitamos académicamente formarnos. Entonces es un binomio entre dos cosas que no pueden tomar distancia. Tienen que estar juntamente relacionados en una trenza entre lo espiritual, entre el conocimiento académico y el Espíritu de Dios, obrando ahí por medio de eso. Básicamente ese es como el ambiente donde se ha movido el discernimiento. Pero yo también quiero comprender las razones por las cuales ciertas comunidades entusiastas, que entre ellas estamos nosotros, ¿sí?, que las razones por las cuales se ha operado el discernimiento como se ha hecho, de una manera no errónea, sino escasa, con la mitad de la verdad. Entonces creo que en ese ambiente donde se ha trabajado,
ahí en ese punto del discernimiento, creo que una de las razones que ha llevado el discernimiento a ser mal aplicado responde principalmente cuando se saca y se utiliza solamente el texto de 1 de Corintios capítulo 12 versículo 10. Creo que ahí ha sido el mayor error, en tomarlo solito al 1 de Corintios capítulo 12 versículo 10. Y creo que el enfoque que se ha tomado, el cual lo que está haciendo Pablo ahí en ese texto es una aclaración espiritual por parte del apóstol frente al despliegue carismático potente que hay dentro de la iglesia que surge en Corintios. Entonces él dice, pues a otros se le dio discernimiento de espíritu. Ahí en ese punto del discernimiento, Pablo simplemente lo señala, lo pone sobre la mesa y sigue hablando de respecto de otros dones. Entonces pensar sobre esa cuestión de que el discernimiento solamente cae del cielo es una apreciación que mutila la verdad y la vuelve algo paralítica, porque no opera en su libertad como ella lo debe de hacer. En estas malas aplicaciones que se les ha hecho dentro de estas comunidades que yo vengo reflejando, de las cuales nosotros estamos también en formación, y lo reitero, de haber tomado ese texto aislado en ese punto, resultaron ciertos manejos que son de rechazar. En los años 80, los años 2000, hubo una cacería de brujerías tremenda dentro de la iglesia, dizque porque se operaba en el don del discernimiento y se atacaba todo aquello que era tendencia en el momento revolucionario, tanto en la juventud como en la niñez y en los adultos. Y se decía de que estas ideas deberían ser probadas en discernimiento, a ver si eran de Dios o no eran de Dios. De esto no se escaparon las cintas de los cassettes que las volteaban al revés, dizque para discernir de manera al revés, a ver cómo se escuchaban los mensajes subliminales. Yo sé que estoy hablando, mi iglesia, no estresen. ¿Se acuerdan de eso? Dice que para ponerlas sin discernimiento, todo lo que resurgía lo atacábamos desde ese punto. Fue un cazadero de brujas muy tremendo, buscando el mensaje subliminal. Hicieron conjeturas con el discernimiento sobre cuestiones de películas, canciones, dibujos animados, colores de vestimenta, maquillaje, etc. Se creía que el discernimiento tenía la facultad para decir cómo se tenía que vestir. No, eso hace parte de otra cosa. Hacía parte de que las películas todas no las podíamos ver, hacía parte de que aquello no nos lo podíamos poner, etcétera. De esa manera fue como empezó a operar dentro de estos movimientos, en los cuales nosotros nos incluimos, que así era como operaba el discernimiento. Y créame que no es una realidad que va por ese lado, va por otro. Ahora, lo malo, ¿qué es lo malo? Lo malo de esa época fue que juventud se levantó y muchos de ellos no quisieron ni volver a la iglesia, porque lo determinante, según decía el Espíritu de Dios, era que no se podían ver tales películas, era que no se podía escuchar tal música y era que no se podía colocar tal ropa. Eso hace parte de otras discusiones, pero no de la razón de ser del discernimiento. El discernimiento tiene otras cuestiones más pesadas, más complejas, más difíciles, más problemáticas y necesarias para la iglesia y especialmente para el día de hoy. Cada tiempo necesita su discernimiento, pero necesita desarrollarse dentro de la iglesia un conocimiento pleno sobre la manera del funcionamiento. También se acuerdan sobre el respeto que se levantó en las iglesias de esta época, de los años 80, los 2000, sobre la liberación de los endemoniados. No estoy en contra ni estoy diciendo que no creo en eso. Estoy diciendo que el discernimiento en ese momento se creía para empezar a identificar demonios de las personas cuando ni siquiera nosotros sabíamos si la persona era creyente o no era creyente, pero le creíamos a 2 o 3 llamados dentro de la iglesia, los que están arriba a mayor rango porque ayunaban y oraban más, especialmente el grupito de liberación.
que se encargaba de decir, ve, esa que entró allá, ese azul, eso es del diablo, hermana. Esos zapatos que tiene el pastor allá, esos zapatos son de cuero de vaca y la sacrificaron a un dios. Entonces todas esas acusaciones creyeron moverse en el tema del discernimiento, al punto que el discernimiento bajo la gematría es el conocimiento de los números dentro del contexto bíblico. Por allá aparecieron los códigos de barras, llegaron unas películas de Centroamérica diciendo que los códigos de barras te sumaba, restaba, sumaba y le da 666. Claro, es que cuando le suma ciertos números da 666 y le puede dar 599 dependiendo de la manera como usted haga matemáticamente la conjunción. Le da. Así operaba el discernimiento. Ahora, hay unas particularidades bien interesantes sobre esto. Los poderes carismáticos o las habilidades carismáticas no son exclusivas de 1 de Corintios capítulo 12. Si usted puede observar en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, hay otra clase de dones. Entonces no nos podemos aislar que en Corintios 12 está todo. No, hay parte. Hay parte. Fue necesaria explicarle a la iglesia esa parte porque esa parte era la que vivía la iglesia. Pero yo no puedo coger la verdad fragmentada, cavar en un punto, y más cuando son doctrinas, cavar en un punto y decir, es esto, sin mirar aquello y sin mirar lo otro. Amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Entonces, mis hermanos, las ideas que aquí más o menos, ahí superficialmente les expongo, no van con la intención de que yo, Luis David, desconozca teológicamente sobre el poder sobrenatural de Dios. Nunca. Nada. No tengo que ver nada con eso. Pero sí quiero hablarles hoy sobre la importancia de los dones, especialmente sobre el discernimiento, el cual creo y veo a través de la palabra del Señor que dentro de la iglesia y según las observaciones y lo que alcanzo a comprender que se mueve en el medio, me llevan a mí a profundizar en el discernimiento y a decir, esto necesita conocerlo la iglesia y darle el enfoque correcto, porque está inclinada la balanza hacia un lado que parece ser que solamente gozan de discernimiento algunos, y según lo que yo observo, no es tan así. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles. Y hoy es necesario tener discernimiento. Cuando usted lee, un buen creyente, aparte de leer la Biblia, lee otras cosas para saber cómo se está moviendo el mundo. Cuando usted lee excelentes escritores, filósofos, humanistas, científicos, políticos, etc., hoy en día se maneja un problema contextual muy fuerte, muy fuerte. Y hay una denuncia, aún sin querer hacerla, pero la hacen. Hoy tenemos un problema con el tema del aborto más que nunca. La cuestión de la mediación digital, cómo es la moral a través de las redes sociales, a través de los celulares, cómo manejar a nuestros hijos. El problema del internet, problema hasta dónde es bueno, cómo lo funcionamos, cómo lo hacemos. Las famosas políticas de inclusión, el feminismo. Entonces uno lee autores y señalan, hay problemas con el feminismo, hay problemas con la ecología, hay problemas con el tema del medio ambiente, hay una cuestión problemática con el libertinaje social, las políticas públicas de legalización del homosexualismo, la drogadicción y todas las variantes sintéticas que hay de la drogadicción. Entre ellas está el fentanilo. Cosas que nosotros debemos de entender, y hay una distorsión sobre la familia.
Y el común denominador de los autores es, especialmente los creyentes de los que se mantienen observando la sociedad, no de los que se meten dentro de la iglesia como si esto fuera aquí una coraza y solamente somos de puertas hacia adentro. No, el evangelio no funciona solo de puertas hacia adentro. El evangelio tiene que funcionar de puertas hacia afuera. O sea, yo aquí todo lo que digo y hasta lo más seguro aquí puedo decir herejías y ustedes me pueden aplaudir. Pero cuando usted ponga su discurso en una sociedad secular que no tiene conocimiento de Dios, que cada vez se quiere separar más de Dios, la pregunta es, ¿estamos nosotros totalmente disponibles y con la capacidad de hacer frente a todas estas corrientes? Ahí es donde yo apunto, porque necesitamos discernimiento. Ahí necesitamos el discernimiento. Entonces, el mutuo acuerdo, los acuerdos que hay académicamente dentro de estos escritores, es que la iglesia necesita hoy en día el discernimiento para operar en una ciudad secular. La palabra secular significa separado de Dios. Separado de Dios, eso significa un mundo secular. Y hay preguntas que yo les quiero hacer a ustedes, porque el discernimiento opera en la capacidad de decidir. Yo decido en base a lo que yo crea que es bueno y malo, y ahorita vamos a trabajar sobre eso. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez se han preguntado dónde van a meter a sus hijos a estudiar? ¿Y por qué? ¿Y por qué aquí y por qué allá no? ¿Y quién decide? Y en el mejor de los casos pedimos una consejería al pastor. Y si el pastor tampoco se mantiene desconectado del mundo, dígame qué va a sugerir. Yo propongo que para el próximo año me regalen 2, 3 sesiones cuando se pueda y podemos hablar sobre la educación cristiana. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que opera? ¿Y cómo es que hace el Ministerio de Educación? ¿Y a quién realmente es que estamos respondiendo? Entonces, ¿en qué colegio vas a meter a tus hijos? Ahora, ¿a qué iglesia vas a visitar? ¿Qué iglesia te vas a...? No, es que una iglesia bíblica. Vean, no hay concepto más profano en este momento, que hay 2 conceptos en este momento que lo han pisoteado, ni siquiera saben qué es lo que significa. Es un concepto bastante, ¿cómo es que se dice? Relativo, significa muchas cosas, es ambiguo, etc. 2 conceptos que ahí se quieren matricular todos. Primero, es que mi iglesia es bíblica. ¿Qué es una iglesia bíblica, hermano? Es que una iglesia donde ponemos la palabra de Dios. Los testigos de Jehová también. No, es que nosotros somos de la sana doctrina. Vaya a preguntar a los mormones y ellos dicen, somos de la sana doctrina. Todo el mundo quiere matricular y legalizar su iglesia en base a sus presuposiciones e ideas bajo 2 conceptos: iglesia bíblica, y aquí sí somos de sana doctrina. Necesitamos discernimiento. No toda iglesia nos diga iglesia cristiana de sana doctrina, ahí nos vamos metiendo, porque no funciona así, mis hermanos. Así no funciona. No funciona cuando yo voy a meter a mis hijos a un colegio cristiano tal. No funciona. La palabra cristianismo no legaliza todo. Y ahí tenemos un lío bien grande. Entonces, el discernimiento, aquí, ¿qué fe seguimos? ¿A qué gobierno elegir? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo nos matriculamos? La iglesia a visitar. Entonces, operar en una ciudad secular, el cristianismo, no es nada fácil. Nada que ver. Y en algún momento hay que desconectarnos del cordón umbilical del pastor. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de una madurez, aprendiendo a tomar decisiones, porque para eso te están formando. ¿Cada cuánto? Cada 8 días. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Sí, con lo que les acabo de decir se alcanzaron a comprender que la idea del discernimiento que se tenía entre los años 80 y los 2000 no hace o no funciona para nosotros hoy. ¿Sí ve que no? ¿O sí? De ir a voltear cassette, de ir a decir, ves que ese colegio, ves que la figura de ese colegio, si la ponemos al revés, tiene un Cristo caído, entonces es del diablo. ¿Funciona así? No, yo creo que el Espíritu de Dios y Pablo no abordó una cuestión tan importante como para ir a hacer pendejadas.
Los dones son especiales, muy especiales y de respeto. Y hay que amarlos en su ambiente original. Como no quiero irme con 1 Corintios aislado porque vuelvo y cometo el mismo error, voy a complementar la idea que ya Pablo hace en 1 Corintios 12, que su idea es espiritual, ¿cierto que sí? Ahora, el autor de los Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, nos puede complementar la idea de nuestra comprensión sobre lo que significa el discernimiento. Ahí está, porque son lo mismo, porque si bien no niega que es no se niega que es una capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo, como lo aborda Pablo en Corintios, tampoco hay que tener ahí en ese punto un temor de ir a trabajarlo. Pero si ustedes observan en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, Pablo no se detiene a explicar qué significa discernimiento de espíritus, ¿o sí? No se detiene. Él simplemente dice, a otros, discernimiento de espíritus, y sigue. El autor de los Hebreos es más pedagógico, enseña más, ve la necesidad de profundizar más, él es más pedagógico en el concepto. Miren por acá, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta llegar al capítulo 5 de Hebreos. El escritor viene explicando sobre la naturaleza de Cristo frente a Moisés, frente a una serie de personajes. Él viene trabajando ideas doctrinales. Por eso dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros, después de tanto tiempo. A mí sí me gustaría saber qué significa después de tanto tiempo. O sea, ¿cuándo aplica para usted y para mí, hermano? Usted ya debería ser maestro después de tanto tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo será? No, hermano, es que yo llevo 30 años en el evangelio, todavía me falta. Venga, a mí sí me gustaría saber cuánto es después de tanto tiempo. Muy bien. Ahí me acabé de acordar de eso. Después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. La palabra rudimento significa lo básico. ¿Sabía que en la iglesia hay cosas básicas? Sí. Y somos expertos en trillarla cada domingo. Yo llevo en la iglesia más de 23 años y han sido muy poquitas los mensajes que le tiramos a cosas distintas. Siempre es a lo mismo. ¿Alguien de aquí no sabe por qué hay que orar? ¿Alguien de aquí no sabe sobre la importancia de ayunar? ¿Alguien aquí no entiende todavía la importancia de vigilar? Yo creo que el mensaje hay que darle un giro. ¿Alguien de aquí entiende o no entiende que la pornografía, que la prostitución, todo eso es malo? ¿Alguien de aquí no entiende eso? Levante la mano. ¿O será que tenemos una mente muy cortica? Me incluyo, porque nos lo repiten domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo. La iglesia clásica de Alejandría, de Cesarea, no era así. Enseñaba lo básico en 3 meses, la clase de catecúmenos que llamamos, y se fue. ¿Y el que sigue? ¿Alguien de aquí no sabe que hemos de renovarnos en la mente? Amén. Todos sabemos. Porque hay que recordárnoslo. Ok. Hay que seguir recordando. Muy bien. Entonces, el escritor de los Hebreos dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿sí? Hola. Y todo aquel que participa de la leche, a mí me encanta la palabra porque pega para allá y pega, eso es genial. De la leche
y no de alimento sólido, ¿sí? Y todo aquel que es inexperto en la palabra de justicia. Ok, punto clave. El que participa de la leche y no de alimento sólido, ¿qué es? Inexperto en la palabra de justicia. Listo, guarde eso ahí un momentico, ahorita hablamos de eso. Dice porque es un niño. Los niños no participan en la palabra de justicia, sino los que comen alimento sólido. Téngamelo ahí. Seguimos. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del bien y del mal. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que el discernimiento se ejercita a través de los sentidos. Ahorita hablamos de eso. ¿Cómo la ven? Si ve que el autor de los Hebreos con el tema del discernimiento es más pedagógico, enseña más. Entonces la metáfora en el texto sobre la leche apunta a esa clase de alimentación que reciben los nuevos creyentes. Se observa un descontento en el texto, se observa un descontento muy fuerte por parte del autor sobre la manera en cómo se está alimentando el pueblo. Dice, pero venga, usted todavía con la leche, hermano. Entonces se nota un descontento y lo más problemático es que su denuncia viene acompañada de una exposición catedrática bien interesante sobre la naturaleza de Cristo y su relación sobre los tópicos de la literatura judía. Como le decía yo, él viene explicando sobre Moisés, él viene explicando sobre que Jesús es superior a Moisés, él viene explicando que Jesús es superior a los ángeles, etcétera, y se pone muy enojado en base a los conceptos que él viene explicando, porque la iglesia lo debería de entender y no lo entiende. Él dice, oiga, pero venga, ustedes ya eso lo deben de saber, esto es coquito, hermano, y ustedes ¿por qué no lo entienden? En pocas palabras, para que usted más o menos asimile ahí un poquitico, la gente de los hebreos, ojo pues, la gente de los hebreos era una comunidad que simpatizaba con el cristianismo. No entendían el rol de Jesús ahí dentro de esa idea, porque la carta a los hebreos es un escrito dirigido a una comunidad judía que se estaba volviendo al cristianismo. Entonces el judío tenía problemas con entender de que Jesús era el Señor. ¿La entendieron? Por eso se llama la carta a los hebreos, rescatando ese pasado antiguo de la comunidad hebrea de Moisés. Por eso era tan duro con el tema de la ley. Y por eso cuando usted lea a los hebreos, Jesús es superior al sumo sacerdote, a todos ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A todos ellos. Esa es la coyuntura y ahí es donde está apuntando el autor de los Hebreos. Pregunta del sermón: ¿qué debemos de entender nosotros entonces por Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 y su complemento de Hebreos capítulo 5 versículo 11 al 14 sobre la cuestión del discernimiento? Quería ser aquí un poquito técnico, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer fácil, muy fácil. Si hay alguna duda, alguien se me puede acercar, no hay ningún lío. O se los monto al grupo de WhatsApp para que lo vean. Siempre es un poquito larguito, pero no lo voy a abordar todo. La palabra discernimiento significa de entrada que es separación. ¿Qué es qué? Separación. O sea que cuando hay discernimiento, es una capacidad de separar. El que tiene discernimiento separa. ¿Qué separa? Lo bueno de lo malo. Eso hace el discernimiento, separa. Separa. Por eso es un maduro. Por eso es alguien que se alimenta de comida sólida. Porque separa. Separa. La palabra discernimiento solo se la voy a mencionar en el griego porque es importante decir dos cositas. Es diacrisis, crisis, como si fuera crisis.
diacrisis. Quédese con eso. Eso no es tan importante. Lo que es importante es que es una palabra compuesta de día, que es una conjunción, y crisis, que es el sustantivo. Día, crisis. Eso es discernimiento. Día, como es una palabra compuesta, día, crisis, día es en medio de dos. Cada vez que aparece en un sustantivo la palabra día es porque hay una separación. Y crisis es un concepto de justicia. ¿Se acuerdan del versículo que yo les dije ahorita? Pilas que el inexperto, el que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Hola? ¿Se acuerda? El que participa de la leche no tiene diacrisis. ¿Qué es eso? Capacidad de separar y aplicar la justicia entre lo bueno y lo malo. No tiene discernimiento, no tiene diacrisis. ¿Cómo la ven? Entonces, cuando miramos el concepto, esa facultad de separar, esa facultad de dividir, esa autoridad para discernir entre lo bueno y lo malo, eso que se está hablando ahí del discernimiento es alcanzado por aquellos que tienen madurez. Y la madurez dentro de la iglesia no es para aquellos que pintan canas, ni tampoco para los más jóvenes. El punto esencial de esto es que el discernimiento apunta a una revolución interna del estudio de la palabra del Señor en conocimiento pleno para poder hacer diacrisis, separación entre el bien y el mal. No es solo leerla, es morir estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es una persona madura. Esa es una persona madura. Ahora, la conclusión analítica del concepto. Entonces puedo decirles de que es un don que se enfoca en la capacidad de decidir ante una disputa o contienda. Amén. Espere que ahorita lo aterrizamos más. Es un regalo del Espíritu de Dios para aquellos que se dedican a estudiar la palabra de Dios. Es un don que reciben los que se dedican a estudiar las Escrituras de manera profunda. Así que la gran mayoría de creyentes lo deberían de tener. ¿Escuchó eso? ¿Quiénes deberían de probar? ¿Quiénes más bien deberían de tener el don de discernimiento? ¿Me tiene la respuesta? ¿Quiénes lo deberían de tener? Todos aquellos que estudian la palabra del Señor. Entonces yo no puedo venir aquí a decirles de que el único que tiene discernimiento en esta iglesia soy yo, porque a mí el Señor me lo dio. Es un don que va creciendo y va en evolución. ¿En base a qué? A la profundización de la palabra, el estudio de la palabra del Señor. Den un aplauso bien fuerte a Jesús. Ya casi voy terminando. Ya vamos. ¿Sí vieron de que no se parece nada a lo que pasaba en los años 80 y 2000? ¿O sí? ¿Sí ve que no? Yo no estoy en contra del poder carismático del Señor, pero sí en contra de eso, porque así no funciona. Así no es como funciona. Muy bien. Cortico. Razones por las que la iglesia debe recuperar correctamente el concepto o la noción de discernimiento. Las razones. Vamos a aterrizarlo hoy a nosotros. ¿Por qué hoy, después de yo haberles dado toda esta carreta del discernimiento, que hasta el griego los metí, que muchos dijeron, ¿what? Hágale, hermano, pues vamos. No estrese. ¿Por qué nosotros hoy, o por qué es el sentir hoy de querer recuperar la noción de discernimiento para la iglesia? Primero,
Porque el mundo secular de hoy, en el mundo secular de hoy, no hay claridad sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. No hay. Entonces se necesita discernimiento. La pregunta, mis hermanos, que yo hoy les voy a hacer, no es una pregunta nueva. Desde por allá atrás, desde la teología antigua, se viene preguntando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es una pregunta que hoy nos tenemos que seguir haciendo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y parece ser como cuando el niño genera y construye sus constructos en la cabeza, cuando el niño va y se acerca al ventilador, le va a meter el dedito a las hélices y el papá le dice, o la mamá le dice, no metas la mano ahí porque te aporreas, porque eso es malo. Entonces mire que el juicio de valor lo comenzamos desde la casa. Y la cuestión es que estamos criterios tan distintos dentro de la iglesia que no tenemos hoy claridad sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Creemos que lo único malo son los pecados morales, y hay pecados ecológicos, hay un montón de cosas dentro de las escrituras que un día de estos podemos abordar. Entonces hoy necesitamos el discernimiento, y hoy estoy solicitando a través de la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos hable. Una de las razones por las cuales necesitamos recuperar el discernimiento, o sea, los estudiosos dentro de la iglesia, necesitamos recuperarlos. ¿Por qué? Porque en el mundo secular que hoy estamos viviendo no hay una claridad entre ellos de lo que es bueno y lo que es malo, y el trabajo del discernimiento es mostrarnos, separar lo bueno de lo malo. ¿Sí? Por un lado, el gobierno, por medio de leyes, está legalizando tradicionalmente lo que nosotros llamábamos malo. Y por otro lado, se opone a lo que clásicamente nosotros llamábamos bueno. Entonces es una disyuntiva entre gobierno y sociedad. Entonces, ¿a quién nosotros le respondemos? ¿A la sociedad? ¿Al gobierno? ¿O a la palabra de Dios? Si usted me dice tajantemente que le vamos a responder a la palabra de Dios, créame que nos vamos a meter en un lío grande. Porque en el momento en que le hagamos oposición a lo que políticamente se está tratando como bueno, pero dentro de nuestra cultura es malo, porque lo llama así la palabra del Señor, tenemos una fricción entre Estado e Iglesia nuevamente. Y eso puede desatar nuevamente persecución. Porque hay cosas que yo no respaldo. Porque con eso vamos a morir. Santidad al Señor, perfección, pues ahí no hay que discutir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, claro. No es que, pastor, más o menos, no, ninguna palabra corrompida, pues, ni un poquitico, ninguna palabra. Hasta palabras o esas distintas salen. Y el gobierno dice, sí, no hay lío, no hay problema. Ahorita, cuando usted escucha las emisoras seculares, yo digo, Dios mío, yo le digo a mi esposa, oiga, lo que están escuchando hoy, no hay necesidad de voltear la cinta para ver qué dicen de mensaje subliminal. Entonces el discernimiento no opera así. Eso es de frente. Ya no hay necesidad ni siquiera de casi que como le ponían casi el tarot dentro de la iglesia para decir, hermano, venga, ¿cuál es el tarot dentro de la iglesia? Tiran la Biblia y ¡pam! Judas se ahorcó. Es el tarot de la iglesia. ¿Sí? Entonces a ver qué sale. Ya no hay necesidad de eso. Entonces el discernimiento, entonces podemos decir, es que el discernimiento cesó porque ya los pecados son ocultos. Entonces el discernimiento no funciona así, funciona más bien como les vengo diciendo, porque siempre hay necesidad de separar. Entonces clásicamente lo que nosotros llamamos bueno y se llama malo. Vivimos en una época muy confusa. La iglesia necesita avanzar en discernimiento. Necesitamos discipular bien en forma a nuestra juventud, nuestros niños, y nosotros volvernos expertos. Si usted quiere proteger a su familia, mi hermano, mi hermana, más que usted decir, hermano, declaro sobre usted que usted es un siervo del Señor, no, dedíquese a estudiar la palabra del Señor, porque Él va a venir a preguntarle, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Y usted qué va a hacer? No, hermano, estaremos orando. No, responda. ¿Cuántos años ya en el Evangelio? 25. Venga, ¿cuánto tiempo es que usted tiene que ser maduro? ¿A los cuántos? No, es que eso es del pastor, perdón. Papá, venga, es que no va a poder soportar rotos, hijo del diablo. Esos pantalones son del diablo. Ya empezó a discernir lo que se le está nutriendo en la escuela, en el corazón del niño.
Porque allá sí, hermano, allá, no, allá el pantalón roto es lo de menos. Allá le meten secularismo, allá le están metiendo una mentalidad confusa, allá lo están distorsionando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pedimos una cita de consejería todos, entonces hacemos fila todos para que el pastor nos dé una consejería. Según el autor de los Hebreos, la leche ya pasó, hermano. Ya pasó. Ya pasó. Estamos viviendo una época de relativismo moral. Hoy no hay una conciencia clara. Una cosa es conciencia con S y otra cosa es conciencia. Conciencia con S es la capacidad que usted tiene para saber de que usted existe acá. Usted es consciente de que está aquí para... ¿Cómo está el enfermito? ¿Ya despertó en coma? Sí, ya está consciente, sí. Sus 5 sentidos están puestecitos. Eso es con S. Consciente. Pero conciencia hace parte de esa habilidad moral para usted poder discernir. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a saber moral si en la única parte donde medio enseñamos la moral es en la iglesia? Porque en el colegio no enseñan eso. Eso no lo enseñan. Es más, un colegio no se puede meter en la moral de alguien. La palabra, la clase de ética y moral es una electiva. ¿Qué significa? Usted mira si la coge o no la coge. Si la toma o no la toma. No hay. ¿Y quién establece la ética? Pues los filósofos, pues la religión, pues el cristianismo. Por eso es importante saber quién me está dando ética. Las clases de los niños es una clase de ética. Bien, seguimos. Por todas estas razones necesitamos discernimiento. Por todas. Hoy hay una afrenta a la entidad, a la identidad ética. Aquí están los manuales de ética clásicos, donde se te decía que no podés sacar a Dios de la ecuación. Aquí había un concepto de ética, porque la ética es la teoría. Sí, la teoría. El mejor concepto ético que tenemos nosotros los creyentes son 2. ¿Saben cuáles son? ¿Ya hicieron la batalla bíblica? Son 2. Primera, está Éxodo capítulo 20, 10 mandamientos. Y lo otro está en San Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. Ahí está todas nuestras directrices éticas. Ahí, en esos 2. La pregunta es, ¿quién los enseña? ¿Sabían que las normas de Estados Unidos, derechos y todo está regido bajo esos principios? ¿Sabían? ¿Y sabían que aquí en Colombia, aunque Dios y patria se diga ya, la quieren quitar? No quieren saber nada de Dios, nada. No, Dios por allá y nosotros por acá, nada quieren saber de Dios. Y nosotros aquí mirando a ver si se cayó o no se cayó, si recibió o no recibió. Y nosotros aquí peleando, dice que porque la falda está corta, está... Hermano, si usted no ha entendido con modestia y con pudor, hermano, grave. Grave. Si seguimos todavía nosotros limitándonos a expresiones como, ¿viste? Porque se pintó las uñas de rojo, es que eran de transparentico, hermano, no sé si tanto rubor. Hermano, eso es importante para otras épocas. Modestia y pudor, sí, claro, estamos de acuerdo, pero hay cosas que hoy nos competen y son problemáticas, no es que los niños están yendo al mundo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no vienen a la iglesia? Hay que profundizar. Amén. Segundo, la segunda razón por la cual la iglesia requiere recuperar correctamente la noción del discernimiento es por la proliferación de las doctrinas sospechosas que dicen pertenecer a líneas evangélicas, pero no lo son. La iglesia. Con este término. Mire, hoy es muy común ver la juventud, especialmente la juventud de este tiempo, pues y también los adultos, adherirse a comunidades que dicen ser cristianas, pero la verdad no lo son. Hay fe secular, hay espiritualidades ateas. ¿Qué significa eso? Significa que todavía hay algo importante, de que se está creyendo en una espiritualidad, pero mal enfocada. No le voy a explicar los punticos. Hoy se creen más que nunca gracias al universo. ¿Lo han escuchado? Gracias. Esos son espiritualidades ateas. ¿Sí? Gracias al universo. Gracias a la vida. ¿Sí? Esos son espiritualidades ateas.
ateas. Y hay un descontento, míreme acá y présteme atención, hay un descontento en la nueva generación. Hay un librito más o menos así grandecito que se llama Fe Secular, así, de un escritor español. Y hay un descontento, y a mí me dolió eso, me dolió bastante. Y cada vez que yo puedo, yo digo, Señor, perdón. Y le digo a mis hermanos, perdón. Porque una de las razones que ha llevado a que la juventud, a que la gente participe de una fe secular, que cree en su espiritualidad, porque el ser humano es espiritual, así como también es un ser político. Es inevitable nosotros hablar de política, somos seres políticos, es inevitable hablar de la espiritualidad, somos seres espirituales. Eso conforma nuestro ser interior, eso es lo que nosotros somos. Pero es triste ver de que las razones que se justifican por las cuales la juventud y las mismas personas adultas de esta época no asisten a una iglesia es porque hay una especie de protesta frente a la iglesia establecida. ¿Y la protesta cuál es? La protesta, y eso tanto va para las iglesias cristianas como para las iglesias católicas, porque hay un desenfreno tan fuerte en la ética de los laicos, de los pastores, de los sacerdotes, de todos ellos, porque no les prestan atención a su administración. ¿Me hice entender? Por eso hay un descontento. Entonces la iglesia establecida, la rigidez establecida, que ciertamente muchas veces no hace alusión a la palabra del Señor. Aparte de eso, las denuncias de las líneas feministas, machistas, lo que sea, de los errores que hemos cometido dentro de la iglesia y han salido de puertas hacia afuera. Llámese caída de pastores, llámese abusos de niños, llámese todo eso. Entonces ha obligado que la gente no venga a la iglesia, sino que se vaya a una fe secular. Esos temas que están sobre la mesa muchas veces impiden. ¿O es que usted no ha escuchado alguna vez por ahí decir, no es que para querer una iglesia, si a él le roban la plata al pastor? Esa es la más fácil. O sea, no hemos podido tumbar ese argumento del camino. No lo hemos podido tumbar. Porque aunque aquí amamos al Señor y tenemos un excelente pastor, en otras partes no. Y la famosa inclusión religiosa está hablando de que cualquiera le damos una personería jurídica y cualquiera puede abrir una iglesia. O Dios me mostró y entonces yo abro una iglesia. Y lo peor de todo es que como andamos en una inclusión religiosa, creen que tantos testigos de Jehová como nosotros, como los de allí, todos cabemos en un mismo costal. Y todos nos están señalando porque no hemos podido discernir entre lo que somos y lo que no somos. Eso hay que decirlo y marcar camino. Amén. No son solo críticas, mis hermanos. Les pongo eso sobre la mesa. ¿Necesitamos o no necesitamos discernimiento? Como le dije, la idea hoy no es desprestigiar las ideas clásicas. No, nada de eso. Sino que yo entiendo que el conocimiento de Dios es progresivo. Sin embargo, esto es un llamado que me hace meditar a mí, no sé a usted. Yo no sé a usted, a mí me hace meditar porque necesitamos enfrentar cuestiones difíciles y problemáticas en una sociedad secular. Esto requiere sabiduría, esto requiere experiencia espiritual y profundización académica. Para eso están los maestros dentro de la iglesia. Este es un llamado para los que hacemos parte en la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, para profundizar los misterios de Dios, a ese alimento sólido. Pero el llamado más fuerte aquí, cuando usted quiere abordar el discernimiento, el llamado más fuerte es para los que son pastores, para los que son líderes, para los que son las cabezas de las iglesias, porque a ellos se les va a demandar, a nosotros se nos demanda más que a nosotros. Porque el trabajo de nosotros es instruir, enseñar sobre los cambios, sobre todas aquellas cuestiones que se están moviendo hoy en el mundo. Es hora de pasar del clásico mensaje reflexivo. Vamos a hacer una reflexión. No, necesitamos un mensaje aplicativo, veraz, que funcione. Necesitamos un mensaje que funcione para que cuando mi niño venga y me pregunte a qué colegio visitar, a qué colegio me puedo meter, por esta y por estas razones. Que la palabra de Dios así me lo enseñó.
Debemos de responder preguntas contemporáneas, debemos dar respuestas a nuestra sociedad. No es que Dios me va mostrando, no es que ahí vamos orando, no hay que dar respuesta. La fe no es solamente una fe que reflexiona, la fe es una fe que responde, o como llamaban los padres de la iglesia, apología, defensa. Defensa. Hoy más que nunca necesitamos defensa. Defensa del evangelio, necesitamos ser maduros en la fe y profundizar en la verdad. Defensa. Defensa para poder saber cómo moverse una iglesia en un mundo secular. Necesitamos defensa para predicar sobre las escrituras respecto al cuidado del medio ambiente. Todos estamos desconectados del medio ambiente, pero se nos olvidó que nosotros también tenemos una responsabilidad ahí en el principio de Génesis, cuidarla y preservarla. Defensa del evangelio. Ahora, las inteligencias artificiales, que es un mundo que lo más seguro a nosotros no nos va a tocar del todo. ¿Cómo esas inteligencias artificiales están suplantando la idea de la evangelización? La inteligencia artificial hoy cumple muchas veces el papel de la profecía. Usted va y le escribe, soy estudiante, como una vez hicimos mi esposa y yo, soy estudiante de esto y esto y esto, quiero hacer esto y esto, ¿qué me recomiendas? Ahí salió todo. ¿Cómo la iglesia va a responder ahí? ¿Sacaron las profecías? Necesitamos trabajar eso, responder, porque mi hijo me va a decir, le va a decir, papá, le dice, hijo, ¿ya hiciste la tarea? Sí, ¿y por qué tan rápido? Es que me metí unos códigos allá y me botó toda la tarea. ¿Dónde queda el tema de la integridad? El desarrollo cognitivo. La iglesia, ¿cómo va a ser? Tenemos que responder a esas ideas. Yo aquí les hablo muy en serio. Y créanme que el mayor problema que tenemos hoy es que la iglesia, no estoy hablando de acá solamente, creo que ya se dieron cuenta de eso, ¿cierto? Es que la iglesia está anclada a un pasado que para ellos o para ese momento se creyó que era bueno y estamos descuidando, seguimos mirando con retrovisor. Es que hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver al libro de los Hechos. Mis hermanos, nosotros no tenemos que volver a las sendas antiguas, no tenemos que volver al libro de los Hechos, nosotros tenemos que volver es a la Biblia. A la Biblia. Que otras personas no nos interpreten, que interpretemos nosotros la palabra del Señor. Necesitamos discernimiento dentro de la iglesia. Amén. Den un aplauso bien fuerte a Jesús. ¿Qué tal si oramos? Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias al Señor. La tarea es estudiar cada vez más la palabra del Señor. La tarea es aprender a responder a nuestra sociedad, cómo obrar entre lo bueno y lo malo. Acercarnos más a Dios y Él se acercará más a nosotros. Yo creo que hay una oración importante que ha pasado de generación en generación y es: Señor, dame la capacidad para entender y comprender. Dame sabiduría, Señor. Inteligencia. Inteligencia, ¿sí? Porque el discernimiento se gana a medida que va avanzando el proceso, a medida que yo voy ganando terreno con las escrituras, a medida que yo voy avanzando en el conocimiento de la verdad, me vuelvo una persona más susceptible y sensible a la voz del Espíritu para guiar a mi generación. El discernimiento no piensa en que te vas a volver altivo. El discernimiento no es para alguien prepotente. El discernimiento no funciona en un corazón que busca destruir. El discernimiento, aunque es crítico, aunque muchas veces es fuerte, muestra un camino. Por aquí tenemos que ir. Por eso yo creo que el Espíritu de Dios está muy interesado en nosotros hoy. Yo lo creo. Yo creo que el Espíritu Santo toca corazones, llama las vidas, pero creo que el Espíritu Santo, como es un ser tan inteligente, tan sabio, creo que en este momento no estamos en una época en la que hemos de pensar que recibir el Espíritu de Dios es ser entusiasta, brincar, saltar. Amén, si lo hace, amén, no hay ningún lío. Pero hoy más que nunca necesitamos
ponernos las botas del Evangelio, de manera figurada lo estoy diciendo, y abrir nuestro corazón a que el Espíritu de Dios nos enseñe. Incentivar a que nuestros líderes, nuestros pastores, los que nos gobiernan, estudien, profundicen, no se desconecten, porque la iglesia necesita ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos aprender cómo es que se está moviendo. El enemigo es sutil. Él no es tan obvio. A él no lo encontrás tan fácil volteando el cassette y mirando la cinta al revés. No, él no funciona así. Él no es tan obvio. Pero él es muy sutil. Él es muy sutil, maneja gente de gobierno, maneja gente del común. Él es sutil con el pensamiento, con la filosofía, con la ideología, que parecen buenas, pero no lo son. Necesitamos a Dios en medio nuestro.